el siglo XVIII entró un dineral a Venezuela. Llegó a ser la tercera colonia más rentable del Imperio Español, después de México y Perú. La razón es el cacao. Era de gran calidad y de fácil cultivo. Además, este es el siglo que crea ese caldo de cultivo del que surgió la independencia. No surgió de un grupo de amantes de la igualdad y la justicia y la libertad. Surgió de un grupo de criollos que estaban empoderados y que sentían que podían exigir más. La doctora Yuleida Artigas nos cuenta más en detalle en el episodio de hoy. También hablamos sobre quiénes fueron los pardos, sobre la Compañía Guipuzcoana, la Capitanía General y demás instituciones importantísimas. Mi nombre es Ernesto Andrés Fuenmayor, soy periodista y licenciado en Historia. Aquí les dejo la conversación. ¡Vamos! Esta es la historia pepiada. Querida Yuleida, muchísimas gracias por estar aquí una segunda vez. Es un placer hablar contigo. Agradecida con la oportunidad, Ernesto, de verdad, porque bueno, son temas que me gustan y si puedo aportar en algo conversando sobre estos temas al conocimiento de la historia de Venezuela, de verdad, con mucho gusto lo hago. La conversación pasada la disfruté muchísimo, nos enfocamos en los siglos XVI y XVII, esta vez nos enfocaremos en el siglo XVIII, así que te pregunto de una vez, ¿qué actividades económicas dominaban en este siglo? Perfecto, mira, como bien lo acabas de mencionar, la entrevista anterior, cerramos precisamente con el siglo XVII en torno a las actividades que prevalecieron, que controlaron la economía de las provincias venezolanas durante ese periodo. Y te mencionaba entonces que ya el cacao desde mediados del siglo XVII comenzó a despuntar y a finales del siglo, ¿verdad? Fue el que mayores aportes le dio a las reales cajas españolas, a la Real Hacienda Española, en relación con la producción agrícola de estos territorios. Tanto que, aun cuando todavía no era monoproductiva la economía, porque los cueros acompañaban la exportación de rubros agrícolas o pecuarios de estas provincias, ya superaba el 75, estaba alrededor del 78-79% la exportación de cacao como producto dominante de la economía venezolana. Recordemos que un siglo antes, a finales del siglo XVI, pues se producía algodón, se producía harina, se producía añil en menor escala que en el siglo XVIII, pero también se produjo el añil y otros rubros de menor importancia para el consumo interno, pero era mucho más variada la producción que a finales del siglo XVII. Indudablemente es el cacao el rubro que comienza a despuntar y a dominar la economía venezolana o de las provincias coloniales en Venezuela durante el siglo XVII, a finales del siglo XVII. Y bueno, ya veremos cómo en el siglo XVIII ocupa ese lugar tan importante, ¿no?, en nuestra economía. ¿Y cuáles fueron los cambios que trajo la fundación de la Real Compañía Guipuzcoana en 1728? Mira, la Real Compañía Guipuzcoana, vamos a ponernos en contexto muy brevemente para quienes Ujú. no son especializados, etcétera, etcétera. Nosotros solemos escuchar en las clases de historia, o por lo menos cuando a nosotros nos dieron esas clases de escolar, de nuestro periodo escolar, que la compañía fue, bueno, una compañía que creó la monarquía española con la finalidad de controlar el comercio a través del monopolio. Es decir, sería la compañía la única encargada de comprar y vender todo lo que produjeran las provincias coloniales venezolanas. Pero la compañía estaba en el marco de todo un proyecto, ¿sí? Todo un proyecto económico que establece el régimen borbónico español no solamente para las provincias venezolanas, sino para el contexto americano en general. Los Borbones vienen, sabemos que es una nueva dinastía, que comienza a regir España desde el año 1700, cuando se produce todo aquel problema por falta de heredero al trono, y en el cual se ven involucrados potencias como Inglaterra, Austria y por supuesto Francia y España. Y bueno, Francia pone en el tapete sus derechos dinásticos, porque Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, era descendiente de Felipe IV. Entonces se produce la guerra de sucesión al trono entre el año 1700 y el año 1713, cuando se firma la paz de Utrecht, y se quedan los franceses en el trono español
y con el trono español. Y viene un viraje, hay un cambio extraordinario en lo que es la manera de concebir la monarquía y por tanto la manera de gobernar tanto en la península como en sus territorios americanos. Los Borbones sí le dan la importancia económica que va a tener y que tiene América para ese periodo, y se dan cuenta que las provincias venezolanas habían aportado durante el siglo anterior o desde mediados del siglo anterior importantes recursos a favor de la monarquía. Entonces dicen, bueno, ¿por qué no optimizar dentro de ese macro proyecto de reconquista económica americana? ¿Por qué no potenciar esos aportes que desde la economía estamos recibiendo de estas provincias? Se comienzan a implementar un conjunto de medidas, pero para nosotros, podríamos decir, para las provincias venezolanas, que esta es la segunda medida de importancia. Hay una primera que va a ser la creación, que no tiene directamente conexión con nosotros, la creación del Virreinato de la Nueva Granada en 1717, que se suspende su aplicación hasta el año 1739 y al cual pasaremos a formar parte por unos años las provincias venezolanas. Y la segunda gran medida del primer rey Borbón, que es Felipe V, es la creación de la Compañía Guipuzcoana. Hay que controlar el comercio, ¿verdad?, americano, pero hay que controlar el comercio de estas provincias porque están aportando recursos. Y el cacao era un producto de explotación fundamental dentro del contexto provincial que le estaba dando muy buenos aportes. Pero a ver, se estaban yendo muchos recursos por la vía del contrabando. Además, la medida cumplía una doble función. No solamente regulamos el contrabando, controlamos la venta del cacao directamente por la compañía, pero a su vez también le decimos a los blancos criollos, ya va, aquí manda la monarquía, ¿verdad? Aquí manda el rey de España. Ustedes han tenido muchas libertades económicas, tanto que no solamente producía, sino que comerciaban. Ya había una flota en manos de criollos caraqueños y criollos de la provincia de Venezuela que comerciaba su propio producto de cacao, su propio cacao con México. ¿Y cómo queda España en todo esto? Es decir, ¿se están pagando los impuestos suficientes y necesarios? ¿Quién está regulando el contrabando? Todo eso estaba demasiado laxo, no se le habían puesto el coto necesario y la corona ve la necesidad y por eso implementa la Compañía Guipuzcoana en el año 1728 con el fin de controlar la producción, es decir, obtener toda la producción de cacao, porque todo pasaba por la compañía. No se podía vender ni en menor, ni en mediana, ni en mayor escala ningún producto sin que la compañía tomara parte, supiera, fijara el precio, fijara el impuesto y regulara el comercio. Y es que para el momento en el que se funde la Compañía Guipuzcoana en 1728, ya habían pasado más de 150 años de la fundación de Caracas. Es decir, los criollos ya tenían décadas y décadas establecidos como la clase social dominante en esta sociedad recién nacida, que era la sociedad colonial venezolana, y le estaban sacando muchísimo provecho. Supongo que desde la península habrán sentido que demasiado provecho, ¿no? Y los querían meter en cintura, como tú decías. Así mismo es, tal cual, Ernesto. Y podría yo decirlo sin ningún tipo de embagues, que los criollos caraqueños fueron, aun cuando no eran un grupo social perteneciente a alguna de los dos virreinales, era un grupo social con muchas aspiraciones. Era un grupo social con mucho deseo de mantener el poder que hasta ese momento habían logrado, sobre todo en materia económica, y los pocos espacios que en materia política habían logrado controlar desde el cabildo. Solamente para mencionarte un dato, Ernesto, a finales del siglo XVII se promulgó una real cédula por la cual al cabildo de Caracas, al alcalde ordinario más antiguo, se le permitía sustituir al gobernador, que era un funcionario designado directamente por la corona, no podía ser ningún criollo, gobernador de la provincia, podía sustituirlo en caso de muerte o en caso de enfermedad. Es decir, podía ser temporalmente el gobernador de la provincia, un criollo caraqueño. Ese derecho se le otorgó
y no se le suspende hasta el año 1780, cuando el rey Carlos III revoca esa medida. Imagínense ustedes las ínfulas, ¿no? de los cabildantes caraqueños, criollos, por supuesto. O sea, Yuleida, que si los cabildantes se ponían de acuerdo, podían deponer al gobernador. No lo podían hacer. La prerrogativa era, en caso de muerte, ¿verdad? En caso de enfermedad, es decir, de ausencia Mm, temporal, ustedes pueden ser gobernadores. Era como brindarles una ok, cuota, una pequeña cuota que fuera temporal de poder, que no tenía ningún otro criollo americano, ¿sí? ya, ok. Porque O sea, todas las era un funciones, estatus extraordinario. exactamente, todas las funciones gubernativas la cumplían funcionarios peninsulares, no podían cumplirlo ningún criollo, y esa posibilidad la tuvo el Cabildo de Caracas. Sabemos más o menos para este siglo, como la primera mitad del siglo XVIII, cuántos funcionarios habría en el Cabildo de Caracas. Mira, con precisión no, pero sí te puedo decir con propiedad que era el cabildo más grande de todos los Ok. cabildos, de todos los cabildos de todas las provincias que componían el contexto colonial venezolano, era el cabildo más grande y el cabildo, diría yo, más protagónico en la manera de Mm. actuar, de enfrentarse a a la corona. Recordemos que es Caracas la sede de las principales instituciones. Ya veremos cuando seguramente vamos a conversar de lo que fue el régimen borbónico, particularmente en estas provincias, ¿verdad? Los cambios que implementó el régimen borbónico, como la sede de todos esos nuevos funcionarios que pasan a, de alguna manera, procurar rescatar la autoridad real en estos territorios, va a ser Caracas. Y es por eso que el Cabildo de Caracas tiene que tener un protagonismo fundamental. Y es por eso que Caracas, ¿verdad?, es la que decide allá en el año 10 lo que se va a hacer o no se va a hacer, y comienza a sumar otros cabildos de otras provincias a favor de la causa, ¿no?, independentista. Y ahora los cabildantes y los mantuanos en general se ganaron un enemigo común, o sea, la corona les dio un regalo básicamente organizativo en el sentido de que queriendo meterlos en cintura les da un pegamento muy efectivo como es el de un enemigo común, que en este caso sería la compañía guipuzcoana, que amenazaba directamente sus intereses. Y yo me pregunto qué rol jugó esto en ya ínfulas proto-independentistas, o sea, ya no independentistas, sino ya como una idea que empieza a flotar o en un resentimiento que empieza a crecer hacia la península. Sí, así es, tal como lo estás diciendo. Mira, hay autores como, por ejemplo, John Lynch, el propio John Eliot, que han sido, bueno, de esos representantes de la escuela inglesa, estudiosa de la España moderna, ¿no?, del periodo moderno español, siglo XVI, XVII y XVIII, que señalan que indudablemente, contrario a lo que puede referir otro autor como François Xavier Guerra, que dice que no es necesario irse tan atrás para entender las causas de la independencia hispanoamericana. Pero estos dos autores que te mencioné inicialmente, Lynch y Eliot, señalan que no, que hay que ver el reformismo borbónico para tratar de entender qué fue lo que pasó después del año 8, después de la crisis que vive la corona española en la península con toda esta situación frente a Napoleón Bonaparte. Y yo comparto en parte, o sea, mi posición es muy ecléctica, yo comparto algunas de los señalamientos de François Xavier Guerra, pero también comparto los señalamientos o algunos de los señalamientos de Lynch y Eliot, porque yo sí creo que de alguna manera ese meter en cintura, como tú señalas, a la clase criolla venezolana, provincial, de no solamente la provincia de Caracas, vamos a ver como también incluso otras élites como la Maravina se ve de alguna manera afectada por las medidas del régimen borbónico. Lo que procuraban era rescatar la autoridad real, rescatar esa autoridad que desde el punto de vista económico y político se había dejado pasar durante el siglo XVII por la situación que vivía España. Pero es que los Borbones vienen con otra idea. Y es cierto, la primera medida es la compañía guipuzcoana, pero después vienen un conjunto de medidas que lo que van es cerrando el cerco a la clase criolla, a los nobles de los caraqueños, a los nobles de Venezuela y a los nobles del conjunto de provincias,
porque, bueno, hay que rescatar la autoridad real. ¿Y dónde estaba? Estaba o en manos de quién se había ido perdiendo esa autoridad real, en manos de los blancos criollos, ¿sí? Entonces, crear instituciones como, por ejemplo, en el caso del comercio, la compañía guipuzcoana, que ya no iba a poder los grandes cacaos venezolanos, los mantuanos venezolanos, que se dedicaron a la producción y a la comercialización del cacao, a sus anchas vender a los precios que ellos quisieran, por las rutas que ellos quisieran, porque es que el comercio intercolonial creció muchísimo durante el siglo XVII precisamente por el descuido que había tenido España de sus colonias, y eso lo acapararon los productores americanos y lo lograron hacer a través del intercambio americano, comercial interamericano. Entonces, la compañía guipuzcoana venía por eso, venía a procurar, ¿verdad?, regularizar la situación. No solamente afectaba a los criollos, también afectaban a otros sectores sociales. Recordemos, por ejemplo, el movimiento de Juan Francisco de León, que sabemos no es un movimiento que frontalmente o en el que frontalmente participen los criollos, pero sí detrás del telón estaban ellos, ¿sí? Y se vieron muy beneficiados además del movimiento de Juan Francisco de León, que quien finalmente termina pagando todos los platos rotos y beneficiándose los comerciantes del cacao, criollos venezolanos, ¿verdad? Porque obtienen, después que se sofoca el movimiento de León, el privilegio de comprar acciones a la compañía. Eso fue una de las demandas que hacía. Utilizaron muy bien a Juan Francisco de León para después desprenderse de responsabilidades y obtener los beneficios posteriores a ese movimiento, porque la compañía o la corona a través de la compañía cede en algunos beneficios que ellos estaban procurando, como por ejemplo la compra de acciones dentro de la compañía y flexibilizar un poco también las rutas y el precio del cacao, el precio que se le pagaba a ellos por el cacao que ellos le vendían a la compañía y que por supuesto la compañía revendía para obtener beneficios. Ese es uno de los, pero después vienen el conjunto de medidas borbónicas que indudablemente van a ir poniéndole el cerco a los blancos criollos, porque, bueno, fue una clase, o fue más bien un grupo, un sector social, un estamento social que en décadas anteriores habían tomado mucho terreno a favor de sus privilegios políticos, económicos y sociales, ¿no? Y siendo los dos grandes objetivos de la compañía guipuzcoana reducir el contrabando y hacer más rentable a la colonia venezolana, ¿fue efectiva la compañía guipuzcoana? Yo diría que en los primeros tiempos sí, Ernesto. Sí, en los primeros tiempos procuró de alguna manera que sí, bueno, bloquear algunas rutas del contrabando, sobre todo con las islas del Caribe, como Curazao, que ya no estaban en manos de los españoles y que sirvieron de puente fundamental para lograr ese contrabando sin mayores controles por parte de España, ¿no? Pero posteriormente el contrabando volvió por sus anchas y la dinámica económica, no solamente americana, sino española, conllevó a que el objetivo, los objetivos fundamentales de la compañía, a partir de la década del 60, entrando la década del 70, no se cumplieran, no, y más bien era un obstáculo y un contrapeso a la necesidad española de abrirse al libre comercio. Y aquí influyó la independencia de los Estados Unidos, ¿sí? Aquí influyó mucho el papel que jugó Inglaterra también contra España en el control de las rutas marítimas hacia América y hacia África también. Entonces, esa dinámica comercial que llevaban los ingleses presionó mucho a España, es decir, ya no solo la compañía guipuzcoana, la compañía de La Habana, la compañía de Filipinas, porque habían creado tres grandes compañías monopolizadoras del comercio, como que fueron perdiendo fuerza por la realidad, la propia realidad
económica que vivía Europa y vivía América para ese entonces. No era el monopolio el camino para lograr optimizar la economía y el comercio con los territorios americanos. Había que pensar en otra cosa. Iba a ser indudablemente el gran reformador de los Borbones, como fue Carlos III, el que da el paso para la eliminación de los monopolios y la imposición de lo que se llama el régimen de comercio libre. ¿Y qué año fue eso? El régimen del comercio libre se establece en el año 1778, ¿sí? Allí ese año se aprueba el reglamento, así se titula, Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de España e Indias. Ahora, no es en Venezuela, precisamente porque todavía no se ha eliminado a la compañía, no es en Venezuela donde se implanta en ese año. Se implanta o mejor dicho, en el conjunto de provincias venezolanas, se implanta hasta el año 1788. 10 años después es que comienza en Venezuela o comienza Venezuela a disfrutar este nuevo proyecto económico y comercial entre España y las Indias americanas, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no se había eliminado definitivamente la compañía guipuzcoana. Debía ocurrir eso y además crear otra institución de régimen borbónico muy importante como fue la Intendencia de Ejército y Real Hacienda, que se creó en el año 1776 y que comenzó paulatina y silenciosamente a tomar el control que la compañía ya no tenía en resguardo del comercio de las provincias venezolanas, la economía y el comercio de las provincias venezolanas. ¿Y qué cambia en el manejo de la economía y en la dinámica de producción y de comercio cuando se funda esta nueva institución que acabas de mencionar? La intendencia. La intendencia, Sí, sí. Que es mira, una institución ilustrada, tengo entendido, ¿no? Ya sí, señor, más sí, señor. moderna. Ajá, una de las instituciones, a ver, se aplicó esta institución es de origen aragonés, ¿ok? Pero bueno, Mm. recordemos que con los decretos de la nueva planta entre el año 1709 y el año 1716, se abolieron las cortes de Aragón en España y España pasa a ser una sola corte, ¿verdad? Ya se convocaría una sola corte cuando el rey necesitara convocarla o ellas necesitaran pedirle algo al rey a favor de las comunidades españolas. Entonces, pero el origen de las intendencias es de origen aragonés y había surtido mucho efecto en Aragón y en sus territorios la implementación de esta institución. ¿Por qué no aplicarlo en América? La función fundamental del intendente es resguardar en todos los ámbitos la economía, la producción económica, garantizar que se cumplieran los objetivos necesarios para que esa producción fuera la más óptima posible, es decir, que se garantizara el regadío, la optimización de las tierras para la producción, los caminos, la seguridad en los caminos, la existencia de caminos, regularizar los costos, los precios que se debían pagar por algunos rubros, el impuesto que debían pagar esos rubros sobre todo esto, porque esto era lo que más le interesaba a la corona, obtener beneficios económicos de la producción que se hiciera desde el punto de vista agrícola o pecuario en estos territorios, de la manufactura. Entonces, esa era función principal del intendente. Era intendente de Ejército y Real Hacienda porque también cumplía funciones en materia militar, en el sentido de que tenía que garantizar, ¿verdad?, el habituallamiento de las instalaciones militares, los recursos necesarios para la construcción de cuarteles, de fuertes, para dotar de la alimentación necesaria para las milicias, etcétera, etcétera. El intendente cumplía funciones de carácter hacendístico, económico y militar. Y sí influyó, claro que influyó, Ernesto, porque, repito, la compañía fue declinando en sus funciones después de lo que pasa con Juan Francisco de León. Fue un golpe emocional, vamos a llamarlo, si lo podemos llamar, duro para la compañía,
porque comienza a perder fuerza y a perder importancia o respeto frente al contexto social, y entonces no cumple los requisitos o los objetivos por los cuales fue creada. Entonces el intendente viene de alguna manera a comenzar a llenar ese vacío y a regularizar también el control y la venta de los productos, porque se podía ir por las manos o por la borda el control del contrabando, y eso no se podía permitir. Y este señor tenía, repito, cumplía también funciones militares, y eso garantizaba un poco más el resguardo del comercio, de la comercialización de los productos. Y un año después de que se crea la intendencia, se crea la Capitanía General de Venezuela, ¿no? En el 77. Asimismo es, justo un año después, y comienzan a funcionar casi igual porque la intendencia tardó unos meses en instalarse, y por supuesto pues eso impidió que arrancara en las primeras de cambio. Pero sí, en el 77 se toma esta otra medida tan fundamental y tan importante para las provincias y hasta nuestros días, porque sabemos que marca la pauta de lo que es la territorialidad de Venezuela, la creación de la Capitanía General de Venezuela en septiembre del año 1777. ¿Y por qué la Capitanía General de Venezuela marca esa territorialidad que perdura hasta hoy? ¿Cuáles son los cambios que demanda? Ajá. Mira, te cuento, Ernesto, voy a tratar de ser lo más pedagógica para, bueno, para quienes no son Ujú. especialistas en historia, y esta explicación le pueda resultar mucho más fácil para entender el proceso. La capitanía, el capitán general de Venezuela es un funcionario, ¿verdad?, que tenía prerrogativas de orden político y de orden militar. Todas nuestras provincias, las provincias venezolanas, tenían un gobernador, y esos gobernadores, antes de la creación de la capitanía, esos gobernadores cumplían funciones políticas y militares, ¿sí? Esas eran sus prerrogativas. La provincia de Mérida de Maracaibo, la provincia de Margarita, la provincia de Cumaná, la provincia de Guayana, la provincia de Venezuela, todas nuestras provincias tenían un gobernador y capitán general que cumplían ambas prerrogativas. El capitán general, por eso la palabra general de Venezuela, viene a ser gobernador de la provincia de Venezuela, pero capitán general de todas las provincias. Es decir, las prerrogativas en el orden militar de todas las provincias pasan a concentrarse en manos del capitán general de Venezuela, de la Capitanía General de Venezuela, a partir del año 1777. Las demás provincias seguirán teniendo sus gobernadores, que cumplirán funciones y tendrán prerrogativas de carácter político, pero van a estar reunidas, centradas por parte del capitán general en materia militar. El resguardo, la protección, el cuidado de la soberanía de los territorios de estas provincias españolas estará en manos de este funcionario. Entonces, de alguna manera es como el punto de partida en lo que es una unificación que inicialmente se hace, una unificación territorial, que inicialmente se hace con fines militares, pero que nos da lo que conocemos como el iuti possidetis iuris nuestro, ¿sí? Es la primera Mm. institución. A ver, ojo, el intendente también va a tener prerrogativas en materia hacendísticas, ¿sí?, en todas las provincias. Va a ser un funcionario con sede en Caracas, una institución con sede en Caracas, igual que el capitán general con sede en Caracas, pero que van a tener prerrogativas en todo el contexto de provincia, en las áreas específicas a las cuales nos referimos, ¿no? El intendente entonces estaría, para ponerlo en palabras contemporáneas, y Ujú. disculpen el anacronismo, sería una especie de ministro de la economía. Tendría Algo esas así. mismas Ajá, de Hacienda y Economía, algo así. de Hacienda y economía. Ok. Y
entonces sería la Capitanía General, el fundamento jurídico administrativo de lo que luego será la República de Venezuela, ¿no? Hoy, de hecho, uno ve el mapa de la Capitanía General y es muy similar a la de la Así República es, de Venezuela del siglo XIX. así es. Salvo, bueno, los recortes que hemos sufrido por las disputas que hemos tenido con nuestros vecinos y que hemos perdido territorio, es más o menos el mismo mapa, exactamente. Ahora, esto suena como un privilegio en el sentido de que ya no es Venezuela un territorio que queda subyugado o subordinado a un virreinato o a una real audiencia, sino que ya es autónomo. Y yo me pregunto, ¿por qué tiene Venezuela este privilegio? Muy buena y muy importante tu pregunta. Eh, Recuerda que conversábamos en la entrevista anterior y lo mencioné hace unos minutos, la importancia económica que pasó a tener o que pasaron a tener estas provincias para el contexto español. Las cajas reales fueron las terceras en aportar mayores recursos a las cajas reales españolas desde finales del siglo XVII, después de los dos grandes virreinatos. ¿Sí? Y sabemos que el virreinato, como entidad administrativa de la monarquía española en América, es la institución más importante, ¿verdad? Es el virrey, es el segundo después del rey. Y la extensión territorial que abarcaron hasta que se crearon los dos virreinatos que crean los Borbones, abarcaron el virreinato de la Nueva España y el virreinato de la Nueva Granada, era bastante amplia, extensa en comparación a lo que son nuestras provincias. Sin embargo, estas provincias estaban produciendo y estaban generando ganancias muy importantes para España. Eso lo ven los Borbones, de ellos se dan cuenta los Borbones, y es la razón por la cual comienzan a tomar un conjunto de medidas en aras de rescatar su autoridad y en aras de optimizar como colonias, porque los Borbones están claros, ellos necesitan explotar sus colonias a nuestros territorios provinciales venezolanos. Esa es la razón fundamental por la cual se toman este conjunto de medidas que procuran eso, rescatar autoridad real y optimizar la explotación a favor de España con la obtención de recursos en mayor proporción a lo que se venía realizando, ¿no? Es eso, el lugar que pasó a ocupar Venezuela a finales del siglo XVII en la recaudación de recursos para la corona española. Ya, entiendo. Y pasando un momento, o sea, para no olvidar a nuestros queridos criollos, yo quisiera saber cuál es la relación entre el cabildo y el capitán general. ¿Qué cambia en cuanto al poder que tiene el cabildo? Mira, aquí es importante señalar otra cosa. Además de el capitán general, en el año 1786, unos 9 años después de la creación de la Capitanía General, se crea la Real Audiencia de Caracas. Es decir, por primera vez va a haber una audiencia, un tribunal en territorios de las provincias coloniales venezolanas. La sede va a ser Caracas. ¿Quién preside la Real Audiencia? El capitán general. ¿Sí? Los criollos, a través del Cabildo, que fue la institución en la cual ellos pudieron actuar a sus anchas, de alguna manera manifestar y garantizar esa cuota de poder que tenían en el contexto de la sociedad colonial, eh, simplemente entendían antes de la creación de la intendencia, antes de la creación de la capitanía, antes de la creación de la Real Audiencia, con un gobernador, ¿sí? Incluso en algunos momentos, ellos se consideraban desde el punto de vista social, sabían que políticamente era imposible, no lo era. Y hasta ese momento no tenían ninguna intención de manifestar el descontento. Pero desde el punto de vista social, procuraban mostrarse siempre por encima del gobernador. Repito, aunque sabían que ese señor era el que tenía el control político, ¿ok? Y el control militar de la provincia. Después, ese gobernador, a partir del año 77, no solamente va a tener el control político, va a tener el control militar y va a tener el control
de la audiencia. Y la Real Audiencia, y lo puedo decir con propiedad, Ernesto, si llega a poner coto, llega a poner orden en lo que fueron los desafueros que en muchas ocasiones cometió el Cabildo en la Administración de Justicia. Una de las prerrogativas que tenía el Cabildo colonial venezolano, el Cabildo colonial americano, era dictaminar justicia en primera instancia. ¿Sí? Todas las situaciones que se presentaran en las localidades, pues inicialmente porque había audiencias, pero la audiencia estaba en Santo Domingo, ¿sí? Y la audiencia estaba en Santa Fe. Eran las dos reales audiencias que dictaminaban justicia para todo este conjunto de provincias. Por ponerte un ejemplo, la provincia de Venezuela enviaba sus casos y dirimía sus causas ante la Real Audiencia de Santo Domingo, y la provincia de Mérida de Maracaibo dirimía y enviaba sus casos y sus causas a la Real Audiencia de Santa Fe. Imagínate lo que eso implicaba, cómo había dilación en el tiempo, ¿sí? Ir, llevar los recursos que había que tener para poder enviar un representante que llevara la causa, que estuviese pendiente en todo el proceso, etcétera, etcétera. Y por poner un ejemplo del tipo de persona que tendría ese privilegio, algún Bolívar, no sé si fue el padre de Bolívar, tuvo ese privilegio de verse frente a la audiencia de Santo Domingo y que dictaminaron a su favor porque hubo unos atropellos que él tuvo con un tema de unas amantes, una cosa que ya no recuerdo y creo que no importa mucho tampoco, pero el hecho es que es el tipo de persona que tendería a acabar frente a la audiencia. Así mismo es. Y a eso voy, Ernesto. Ya esa primera instancia, que es el cabildo, si yo como sector social menos privilegiado debo seguir una causa contra un blanco principal, no lo voy a llevar al cabildo, lo voy a llevar a la audiencia, porque la audiencia probablemente me va a hacer más justicia a mí que lo que puedo recibir en el cabildo. En el cabildo todos son blancos. Y cuando te decía que lo digo con conocimiento de causa, es porque yo me he dedicado en los últimos 20 años, 15 años al estudio, 15, 18 años, al estudio del sector de los pardos. Y mi tesis doctoral, y ahora un libro, que es Los pardos en la provincia de Venezuela, ¿sí? O frente al régimen borbónico de la provincia de Venezuela. Los pardos lo logré confirmar en la Real Audiencia de Caracas, obtuvieron muchos fallos a su favor contra blancos principales. Eso hubiese sido imposible unos años antes sin la existencia de la Real Audiencia, porque hubo confrontación. El Cabildo siempre elevaba comunicaciones al rey o al Consejo de Indias, que mire, que nos sentimos ofendidos, que la audiencia está dictaminando esto, que el capitán general nos está haciendo esto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, no en vano, en 1792, con la promulgación de la Real Cédula del Gracias al Sacar, a favor de la blancura de los pardos, o más bien de procurar igualar a los pardos en derechos a los blancos, en algunos de los derechos, el Cabildo por poco se muere, pues. O sea, cualquier cantidad de representaciones al rey, ¿cómo es posible? Nos van a meter con estos negros, esos negros no se pueden sentar al lado nuestro en la iglesia, se van a sentar al lado nuestro en la universidad, en el seminario. ¿Qué pasó, Su Majestad? Ahí fue. Sí, terrible la situación. Es porque la audiencia ya había creado el ambiente. Entre el año 86 y el año 92 hay 6 años apenas. Ya la audiencia los había llamado a capítulo y a decirle, no, mire, usted puede ser muy blanco, pero este pardo tiene la razón y vamos a fallar a favor de él. Entonces Y los sí hay una cabildantes reacción. sí, que no podían creérselo. Pues sí, que eso estamos hablando de la Real Cédula desde la década de los 90, ¿no? Sí, señor, De 1790. 1792, febrero de 1792, la Real Cédula de Gracias al Sacar. Ya, Que es y bueno, recordemos que estos son los mismos personajes que protagonizan la independencia de tal, Venezuela. tal cual, tal cual. Quizás Y por sobre eso, eso, dime, por favor. quizás por eso la adversión de los grupos sociales menos privilegiados en las primeras de cambio en la independencia de seguir la causa patriota. Ajá, quizás tenía algo que ver con eso. No, te quiero preguntar más sobre eso en un momento, pero antes quiero que toquemos un tema que me parece importante, que yo no entiendo muy bien y que creo que es muy poco conocido, que es el Real Consulado.
Hay un estudioso, Arcila Farías, que dice que el Real Consulado es el primer ensayo de ejercicio de gobierno que tienen los criollos. Y quería preguntarte por qué él dice esto. Muy bien. Sí, indudablemente, como te lo mencioné en la entrevista anterior, Arcila es el clásico de los clásicos para entender la economía colonial de Venezuela. Hay otro trabajo también dedicado, yo creo que son los dos trabajos más importantes, al estudio del Real Consulado de la historiadora Mercedes Álvarez. Y, y ambos coinciden en eso. ¿Por qué? Hay una gran presión, es el año 93. Ya se promulgó la Real Cédula de Gracias al Sacar. Ya se promulgó el comercio libre, ¿verdad? Ya los criollos americanos comienzan a tratar directamente con puertos españoles. Tan es así, Ernesto, que te doy un dato, les doy un dato a todos los que nos escuchan, que esa medida del comercio libre le permitió a Maracaibo eh, eh, saltar al protagonismo comercial y económico del contexto provincial venezolano. Porque recordemos que durante la compañía guipuzcoana, antes de la creación de la compañía guipuzcoana, los grandes cacaos venezolanos comercializaban con México directamente. Viene la compañía y hay una restricción. Ya el comercio no lo pueden ejercer ellos, no pueden vender directamente sus productos, el cacao, que era el más importante. Entonces se lo venden a la compañía. Pero una vez que se instaura el comercio libre, los blancos criollos de Venezuela, de la provincia de Venezuela, comienzan a comercializar sobre todo con los puertos españoles, con los cuales se podía comercializar. ¿Ok? El vacío de México lo cubre el cacao de Maracaibo. Y eso es un plus para la élite maravina, ¿sí? Para la élite criolla maravina. Entonces pasan los maravinos a cubrir la ruta mexicana y bueno, a obtener importantes recursos por ello. Ahora, el Real Consulado, para ir a la pregunta, es como una manera de bajar la presión, ¿sí? De ceder un poquito de terreno, pero bajo el control de la monarquía frente a los blancos criollos. ¿Por qué? Porque el Real Consulado, creado en el 3 de junio exactamente del año 1793, lo que procuraba, o mejor dicho, estaba compuesto fundamental y absolutamente por blancos criollos. ¿Sí? Era un tribunal mercantil. La función principal del Real Consulado era convertirse en un tribunal mercantil en el cual se dirimieran todos los asuntos en materia comercial, en materia mercantil, pero todos sus integrantes eran criollos. Había un solo representante del rey, que era el intendente, ¿sí? Pero las decisiones fundamentales las tomaban los criollos, porque estaba compuesto en su mayoría por criollos. No solamente se atendían cuestiones de administración de justicia en los pleitos mercantiles, sino también protegían y fomentaban el comercio en todos sus ramos. Esa era la función principal del Real Consulado. Y su jurisdicción era fundamentalmente la provincia de Venezuela, pero se nombraron diputados en otros lugares importantes de otras provincias, como Coro, Maracaibo, Cumaná, Guayana, en la isla de Trinidad hasta el año 97, que se separa de nosotros, en la isla de Margarita. Entonces, sí fue como un primer ensayo de gobierno en lo que tiene que ver lo económico y lo contencioso mercantil, en lo que tiene que ver con el fomento, y en lo que tiene que ver con el control y el fomento de la producción, tanto interna como la exportación. Y el Real Consulado en estas funciones económicas fue algo más inclusivo de lo que históricamente había sido el Cabildo, o fue lo que escriben Zanoja y Vargas en El agua y el poder cuando dicen que fue un instrumento de la oligarquía terrateniente caraqueña para afianzar y profundizar aún más su poderío económico? Indudablemente, estoy de acuerdo con Zanoja y Vargas porque en el texto de Mercedes Álvarez, el segundo tomo, tiene que ver con todos los documentos concernientes al Real Consulado, ¿verdad? Yo obviamente lo revisé porque, bueno, aspiraba y esperaba encontrarme, aunque fuera un productor pequeñito pardo, allí. Y no encontré absolutamente nada.
Mm. Todos los documentos relacionados al Real Consulado que están allí en ese libro de Mercedes Álvarez, refiere solamente a los blancos. Fue un tribunal para los blancos principales, para los blancos criollos, la aristocracia blanca, criolla caraqueña y venezolana en general. Ya, sí, lo sospechaba. Yuleida, para principios del siglo XIX vi unos números, no recuerdo su autor, lo trataré de mencionar en la introducción. Él habla, y quiero que me lo confirmes, porfa, que tú eres la experta en el tema, cómo estaba dividida la población venezolana a nivel estamental al comenzar el siglo XIX, a nivel de porcentaje entre pardos, criollos, peninsulares, etcétera. Exacto. Mira, uno puede revisar cualquier bibliografía que informe sobre esos porcentajes y esos temas. Indudablemente todas apuntan a los datos que aportó Humboldt, ¿sí? Los datos de Humboldt son claves, son fundamentales para tener más o menos una idea de lo que fue porcentualmente la distribución demográfica de la provincia y de las provincias en general. Brito Figueroa, por ejemplo, da algunos números. McKinley es otro que también ofrece números en relación con ello. Manuel Lucena Salmoral, que también trabaja ese periodo, la última década del 18 y primera década del 19, y que refiere a cuestiones de población. En su mayoría, Ernesto, te puedo decir, coinciden todos con Humboldt. Y los porcentajes rondan más o menos un 45-46% de pardos, de población parda, un 19-18% de blancos criollos. Los blancos peninsulares o canarios no llegaban al 2%. Obviamente están los negros esclavos, que alcanzan casi el 10% de la población. También hay negros libres y negros manumisos. Ese porcentaje podría rondar el 3% de la población. Están los indios, todavía existían indios, obviamente, y estaban los indios tributarios y los indios no tributarios, que son los indios que no, por privilegios de nacimiento, etcétera, no pagaban tributos a la corona. Y entre ambos, entre los tributarios y los no tributarios, podríamos estar hablando de casi un 11,5 o 12% de la población. Y había una población indígena marginal, ¿verdad?, que podía alcanzar alrededor del 6% de la población. Pero en su mayoría, indudablemente, son los pardos los que dominan la escena social de la colonia venezolana, con un 45-46% de la población. Recuérdanos, Yuleida, porfa, porque es una categoría compleja, un poco miscelánea. ¿Qué son los pardos? O sea, ¿a qué nos referimos con ese concepto? Voy por eso. No, yo incluso tengo un proyecto a desarrollar en los próximos años, espero lograrlos concretar, de tratar de localizar el origen del pardo en Venezuela. Sí, el origen, en cuándo Mm. aparece por primera vez la voz parda. Yo tengo mis sospechas y sospecho que es finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, que comienza este sector social a tener su aparición en el contexto colonial venezolano. Por supuesto, en algunas provincias menos que en otras. Para el caso de Mérida, se encuentra menos, ese porcentaje es mucho menor que lo que pudo haber sido para la provincia de Venezuela. Los pardos son los descendientes libres, ¿sí?, en tercera o cuarta generación de un blanco o de una blanca. El descendiente libre de un blanco, hubo pardos esclavos, eso sí es muy importante tenerlo eh, en cuenta y presente, ¿sí? Hubo pardos esclavos porque recordemos que la condición de la madre, de libertad o no libertad, ¿sí? Una madre esclava, pues, así tuviese un hijo con un blanco, que pasaría a ser un mulato, iba a ser un mulato, pero esclavo, no era libre, ¿sí? La condición de la madre le da la condición de libertad o no a su hijo o a su hija, a su descendencia. Pero los pardos son los que, voy a utilizar un término utilizado por alguna historiografía y en la época,
los que lograron blanquearse, ¿sí? Y blanquearse significaba ascender en privilegios sociales en el contexto colonial. Es decir, ya en tercera o cuarta generación, él no se ha mezclado con ningún negro. Y eso le permite blanquearse, entonces ya es un pardo. Ya no es un mulato que es el descendiente directo del negro y el blanco, o de la negra o de la blanca y el negro. No es el descendiente de ese mulato con otro blanco. Tiene que haber una tercera generación para comenzar a hablar de pardos. Es decir, un porcentaje de 25 o menos por ciento suena, ¿verdad? Hoy día, Ernesto, suena como absurda la situación, pero era lo que ocurría más o menos. Es decir, que un 25 o menos de un 25% de la sangre que corriera por las venas de esa persona fuera blanca. Ya había dejado atrás su condición de negro y mientras más atrás quedara, mejor. Porque, a ver, los pardos más influyentes se llamaban quinterones y hacían valer ese privilegio, ¿no? Es decir, quinterón, ya yo tengo hasta 5 generaciones que me vengo blanqueando, yo no soy cualquier pardo, o sea, yo soy un pardo más blanco. Entonces, para que tengamos esa idea, ¿sí? De quiénes son los pardos. Los pardos son los que lograron, aun cuando tuvieron en su ascendencia algún representante, algún miembro de los negros, del sector de los negros, fuese esclavo, tiene que ser, repito, para tener connotación social importante, tiene que ser libre, pero puede ser un pardo esclavo, pero que había logrado blanquearse a lo largo de 3 o 4 generaciones. Esos son los pardos. Y lograron, bueno, reproducirse muchísimo con el pasar del tiempo. Por eso creo que no debe ser más allá de finales del siglo XVII que comienzan a verse las primeras manifestaciones en el sector de la sociedad colonial de la existencia de pardos. Y tenemos entonces que los peninsulares tienen los puestos más altos como son la Capitanía General y la Intendencia. Los criollos dominan el Cabildo y el Real Consulado. Son terratenientes y comerciantes. ¿Cuáles son los roles que me imagino que habrán sido diversos y fluidos que desempeñaban los pardos en la economía venezolana? Mira, no podían participar de la política, obviamente. No tenían derechos políticos, ¿ok? ¿Sí? Perdón, yo le diría para principios del siglo XIX, para quedarnos ahí temporalmente. Ok. Pero sí habían logrado escalar desde el punto de vista económico de una manera importante, Ernesto. Lograron, te lo voy a poner en el siguiente plano. El sector terciario, ¿sí? Dependía de los pardos. Los pardos fueron herreros, ebanisteros, talabarteros. Los pardos fueron comerciantes. Los pardos eran panaderos. Los pardos eran pintores. Los pardos eran músicos. Los pardos eran doradores. Los pardos eran escultores. Los pardos ocuparon todo el sector terciario y todos los aspectos fundamentales para la existencia de la vida urbana la llevaban los pardos. Fueron pulperos. Se ha logrado documentar de pardos que han llegado, o que llegaron a tener, perdón, hasta 45 pulperías en Caracas, para que tengamos una idea de lo que eso significaba. Lograron comprar posesiones de tierra, quizás no las mejores y las más extensas, pero sí de alguna importancia. Hay una familia como la familia Bejarano, por ejemplo. La familia Landaeta fue una familia fundamental en el sector de los pardos caraqueños, porque uno ve los músicos y están los pardos Landaeta, uno ve los pintores y están los pintores Landaeta, incluso hay una escuela llamada la Escuela Landaeta, uno ve escultores y están los Landaetas, es decir, están en casi todo. Tenían recursos y movieron la economía, la microeconomía, la movieron los pardos, la dirigían los pardos.
Las Bejarano fueron unas grandes panaderas, ¿sí? Se señala por allí que los grandes banquetes de la sociedad caraqueña en lo que tenía que ver con comida se le encargaban a ellas. Es más, los pardos fueron esclavistas, tenían esclavos a su servicio, esclavos pardos o esclavos negros, para que tengamos una idea de la importancia que tuvo este sector en lo que tiene que ver con la dinámica económica de la Venezuela colonial. Son claves, son fundamentales. Y además, por privilegio real de Carlos III, se les permitió formar su propia milicia, gobernadas o mejor dicho, dirigidas por blancos, sí. No podían pasar del grado de capitán, sí, pero tenían su propia milicia y eso les favoreció en el sentido que les dio el fuero militar, es decir, ya ningún blanco podía tocarlos, ¿sí? Solamente iban a ser juzgados por cualquier delito frente al capitán general o ante el capitán general y además tenían el derecho de portar armas, que eso fue otro escándalo inmenso que, que, que vivió la sociedad blanca caraqueña frente a ese privilegio que se le otorgó a los milicianos. Pero ¿cómo pueden andar milicianos si no pueden portar armas? Era lógico. Bueno, pero ahí estaban los pardos. ¿Por qué? Porque eran mayoría. Las milicias tenían que estar conformadas sí o sí por pardos, porque si no, ¿quién las iba a conformar? Puros blancos criollos no lo iban a conformar. No lo iban a conformar. Y estos blancos criollos que, si mal no recuerdo, habías dicho conformaban un 25% de la población total. Ellos sabemos con qué frecuencia habrían sido pobres. Mira, más o menos esos blancos criollos entre un 18 y un 19% señalan la mayoría de los autores, ¿no? Pero es difícil que hayan sido pobres, Ernesto. Llegar a escalar en apellidos, en recursos, en preeminencia social, proviniendo de la pobreza, porque mira, los matrimonios eran arreglados, o sea, nadie del sector de los blancos criollos iba a permitir que uno de sus descendientes se casara con un pobre, para decir que el otro podía a través de esa vía escalar en la jerarquía social. Casi todos ellos pues eran ricos de cuna, ¿sí? Eran hijos descendientes de los primeros conquistadores que obtuvieron mercedes y prebendas reales precisamente por haber ocupado un lugar importante en la hueste y haber puesto recursos y vidas a favor de la defensa del rey, la exploración y expansión territorial, etcétera, etcétera. Entonces es bien complicado, bien difícil. Sería interesante conseguir un caso que pueda haber la excepción de un blanco criollo que haya sido de bajos recursos y posteriormente haya logrado amasar una gran fortuna, pero sobre todo tener un gran apellido, que es lo más complicado. Amasar la fortuna la tenían los pardos, pero no tenían apellido. Llega entonces el año 1810, hay una crisis de legitimidad por la situación en España, en la cual no tenemos que entrar en detalle ahorita. Lo que me interesa sobre todo es saber cuál es la situación económica en este momento en Venezuela, qué tan altas o qué tan rentable es Venezuela en este momento, qué tan altas son las exportaciones. Mira, vamos a hablar brevemente de un contexto, ¿no? Último tercio, primera década, último tercio del 18, primera década del 19, y para llegar al año 10, despunta el tabaco también. Está despuntando ya el cacao desde hace rato, hace un siglo aproximadamente, pero después del año 30, 40 del 18, la producción crece suficiente como para que los blancos criollos se hubiesen enriquecido de la manera que lo hicieron. Pero a partir del año 80 también despunta el tabaco venezolano, el tabaco barinés, el cura seca y el cura negra son de los mejores tabacos del mundo. Humboldt decía que salvo el Virginia, para él ese era el mejor tabaco del mundo. Era muy, muy demandado por algunas cortes europeas, etcétera, etcétera. Comienza a despuntar el cacao también, el café, perdón. El añil también está jugando un rol importante. La exportación de cueros también está jugando un rol importante. Es decir, la economía está fuerte.
tiene músculo, está sólida, está muy bien la economía a finales del 18, principios del 19. En todo caso, se ve afectada por las situaciones que vive España, en el sentido de que, bueno, la guerra con Francia en el año 93 del siglo XVIII, entre el año 93 y el 95, que, bueno, finaliza con la paz de Basilea, pero eran momentos difíciles en los que no se podía enviar toda la cosecha, se podían perder alguna parte de la cosecha y eso tenía vaivenes en materia económica. Después la guerra contra Inglaterra también, el comercio con neutrales que lo permitió España, pero en el caso venezolano se restringía, tenía que el Real Consulado estar presionando para que permitiera también el comercio con neutrales. La guerra que se extiende con Inglaterra en la primer lustro del siglo XIX afecta también nuestra economía. Sin embargo, es una economía sólida y tan es así que algunos autores señalan que, por ejemplo, en el momento en que los blancos asumen el control del poder político inicialmente, en las arcas habían quedado, decían los patriotas que 2 millones de pesos, decían los patriotas 3 millones de pesos en las arcas, en la hacienda pública, y decían los realistas que no, que eran 2 millones de pesos, millones que supuestamente dilapidó Monteverde más adelante. Pero es decir, hay que verle la cara a esa cantidad de dinero. Si un esclavo costaba 300 pesos o 350 pesos, para que tengamos una idea. Entonces, eran recursos importantes. La economía estaba excelente, era una buena economía, era una economía sólida, con músculo, más afectada por cuestiones externas que por cuestiones internas. Pero bueno, obviamente la guerra fue catastrófica para la economía venezolana. La guerra eh, dañó las estructuras económicas de una manera terrible y de la cual posteriormente le cuesta mucho a la República recuperarse. ¿Y cuáles dirías tú que fueron las principales causas económicas que llevaron a la declaración de la independencia? Mira, yo creo que mayores libertades para comercializar. Quizás eso fue, es decir, haber experimentado un periodo de tanta autonomía económica a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, todas las trabas que se le puso a los criollos caraqueños, a las élites, no solamente de acá. Bueno, los maravinos no apoyaron la independencia, ¿verdad? Porque ellos estaban muy bien y ellos no, económicamente, pues no veían la necesidad de apoyar una causa. Quizás aspiraban un poco más de autonomía, igual que esto. Pero estos no solamente querían autonomía, querían el control completo, el control total. Desde el punto de vista económico, tener mayores libertades para actuar a sus anchas, porque los productores somos nosotros, decían ellos. Toda la riqueza la ponemos somos nosotros. ¿Por qué tantos impuestos? Recordemos que, por ejemplo, la intendencia, o gracias a la actuación de la intendencia, apenas a 4, 6 años, 5 años de haberse instaurado en el año 1780, se produce la rebelión de los comuneros. Y los comuneros del occidente venezolano apoyan la rebelión de los comuneros del Socorro colombiano. Y eran reacciones frente a la intendencia, frente a esa institución y a ese funcionario que nos está poniendo trabas, y nosotros procuramos mayores libertades. Desde el punto de vista económico, si hubo alguna causa que impulsara a esta gente a decantarse por la independencia, eran libertades para producir lo que querían, para vender lo que querían, con quienes ellos querían, sin las dificultades y las trabas que les presentaba España. No, y bueno, que digo que desde el punto de vista político, indudablemente es que si tenemos todo, somos todo, lo único que nos falta es gobernarnos. Ya no queremos que nos gobiernen, vamos a tener nuestro propio gobierno, ¿no? Ya. ¿Y las libertades que pedían los criollos incluían también a otros estamentos? Ay, que esa es una pregunta interesante, ¿no? Yo no lo creo en esto. Yo no creo que procuraran, necesitaban. Y bueno, ahí están, mira, ahí están las actas. Lástima que no están los debates serían extraordinarios. Pero por lo menos están las actas del Congreso del año 11. Y mira, Ernesto, si los pardos son la mayoría y darle la igualdad a los pardos
fue una discusión que se produjo y se dilató y se suspendió y se dilató y se dilató hasta que un día antes de que se promulgara la Constitución de 1811, el 21 de diciembre, es que por fin, ¿qué hacemos con los pardos? Como titula un artículo la historiadora venezolana Inés Quintero. Y es que eso fue lo que se planteó el Congreso. Ajá, señores, ¿y qué vamos a hacer con los pardos? Porque ya no podemos, tenemos que firmar la independencia. ¿Qué condición legal le vamos a dar? Bueno, a regañadientes le dieron la igualdad. Y, ojo, en esas actas está los diputados que dijeron, señores, seamos sensatos. Si no le damos la igualdad, no vamos a contar con ellos en la independencia. Y si no contamos con ellos, señores, ya estamos fritos, no vamos a poder conseguir este objetivo y este proyecto. Tenemos que contar con los pardos, vamos a darles la igualdad a los pardos. Pero ya eso dice que ellos lo que querían era el control del poder político para gobernar ellos y a los demás, pues bueno, darle el papel secundario que pudieran tener en el contexto social. Bueno, Yuleida, eso sería todo por mi parte. ¿Tú quisieras agregar alguna otra cosa? Bueno, nada, que este es un periodo interesantísimo, Ernesto, de verdad, es un periodo que me apasiona. Agradecerte que me hayas permitido participar también en esta segunda parte con lo que es el análisis de la economía colonial de Venezuela en el siglo XVIII. Muchísimas gracias de verdad, Ernesto. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Muchísimas gracias a ti, Yuleida, por compartir todo tu conocimiento, hacerlo de una manera tan amena, tan pedagógica. La verdad es que yo lo he disfrutado mucho y si yo lo disfruté, puedo imaginar que mucha gente que escucha esto, escuche esto también, lo disfrutará. Te mando un abrazo, sí. Un gran abrazo, Ernesto. Estamos a tu orden y gracias a ti.